Hoy estamos. Amigas, amigos, feliz día para todos. Bienvenidos una vez más al Día con Sergio a través de BPI TV. Nos ven ustedes por nuestra señal que sale a través de las diferentes plataformas digitales, donde está BPI TV, que son Roku, Apple TV. Estamos en Amazon Fire y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Y conectado también en nuestras redes sociales. Hoy estamos a jueves 29 de abril del año 2021. Les recordamos también que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bueno, amigas, amigos, antes de iniciar con las informaciones más destacadas de las últimas horas, quiero en principio aplaudir a todas esas mujeres que han decidido alzar su voz ante el atropello de lo que ha significado en sus vidas el haber sido víctima de algún tipo de acoso o de abuso a lo largo de muchos años. En muchos de estos casos, ellas han acusado a personajes reconocidos, algunos más que otros, incluso personajes que tienen que ver con medios de comunicación, en otros no. Pero lo que veo y aplaudo, repito, es que estas chicas han alzado su voz, algunas bajo el anonimato, lo que es totalmente comprensible. Y lo más importante, aparte de hacer pública esta situación, que por cierto se ha visto en otros países, como aquí en Estados Unidos, en algunas naciones latinoamericanas, como Argentina, donde ha habido un movimiento bien importante. Creo que lo que está pasando ahora en países como Venezuela es también, hay que destacarlo. Creo que pues aquella que quiera hablar y quiera expresarlo, pues que lo haga. Pero insisto, lo más importante es que cada una de esas denuncias se tramiten como es debido y no queden en la impunidad, como hemos visto con muchos casos en el mundo, no necesariamente en Venezuela, sino en otras ocasiones hemos visto que también son cosas que pasan y ya. Ojalá lleguen a donde deben llegar y que haya verdadera justicia. Hemos visto casos en el pasado, como el recordado caso de Linda Loaiza, que lamentablemente una mujer que ha tenido que luchar por años para hacerse escuchar y en muchas ocasiones pues ni siquiera ha tenido la respuesta confiable de una justicia que se hace la ciega y la sorda. Así que nuevamente va mi aplauso para estas mujeres que han decidido alzar su voz, que sabemos que son muchas mujeres, incluso también varones que han sido víctimas de algún tipo de acoso o de abuso y sobre todo en medios de comunicación. Ojalá de verdad así lo puedan lograr, o es decir, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Bueno, de hecho, en el día de ayer vimos, entre otros comentarios acerca de este tema, lo que decía Tarek William Saab, que es el representante del Ministerio Público en Venezuela, sobre el caso, sobre estos casos. Decía que se había abierto una investigación. Esperamos que no quede allí, ¿no? Sino que realmente quienes son responsables pues, de estas acciones, malas acciones, sean judicializados y responsabilizados, y que no solamente quede una excusa o una disculpa pública a través de redes sociales y que solamente quede una etiqueta en las redes sociales como algo del momento, como una tendencia y ya. Porque escuchar los desgarradores, porque son desgarradores, comentarios, testimonios de estas chicas, wow, uno dice, Dios, a veces uno puede incluso oírlos y hacerse el loco, ¿no? Pero puede pasarle el día de mañana a mi hija, a mi sobrina, a mi hermana, qué sé yo. Así que quiero de verdad nuevamente expresar mi solidaridad, primero que nada, y segundo, aplaudir esta acción que han emprendido jóvenes que han vivido
incluso algunas no tan jóvenes que han vivido durante muchos años, en este caso en Venezuela, pero como ya decía antes, se ha vivido también en otros países porque es un mal que ataca al mundo entero. Bueno, amigas, amigos, voy a comentarles informaciones importantes registradas en las últimas horas, por supuesto, el tema que se vivió en el día de ayer en Colombia, a raíz de lo que fue un paro convocado o una protesta convocada por varios sectores en ese país, en Colombia, donde algunas organizaciones sociales, sindicatos y también algunas comunidades, o la comunidad indígena, exigiendo o protestando en contra de las reformas tributarias que ha presentado el presidente de Duque, Iván Duque, ante toda esta situación que se ha vivido en estos últimos días en Colombia, particularmente el presidente Duque o el gobierno de Duque, pues presentó allí una reforma tributaria. Ante esta situación se llamó a una movilización, en principio era un paro que empezó, de hecho, de forma pacífica, tranquila, pero lamentablemente concluyó con vandalismo, actos de vandalismo, concluyó con acciones violentas en las calles. De hecho, revisando aquí la información de esta hora, de lo que ocurrió en el día de ayer en Colombia, anoche hubo, por supuesto, cacerolazos, era inevitable, así como también acciones vandálicas. El gobierno del presidente Duque calificó estas acciones de vandalismo criminal, lo que se vivió en la violencia en las marchas. Se informó, o el propio presidente colombiano Iván Duque informó que se generalizó la violencia en estas manifestaciones. El presidente estuvo atento al desarrollo de las protestas, realizó una reunión, lo que ellos llaman un puesto de mando unificado, en el cual recibió un reporte de lo ocurrido en el día, durante todo el día de ayer, y calificó como vandalismo criminal los hechos de violencia sucedidos en Colombia y por lo tanto aseguró que la violencia no va a resolver ninguno de los retos que se mantienen allí presentes en este país, ¿no? Ante todo lo que, por supuesto, entiende perfectamente que la protesta es válida, que pueden hacerlo con total libertad, pero sin caer en estos actos de violencia. La situación llegó a su punto álgido en zonas como la ciudad de Cali, donde incluso se registró la muerte de una persona. El alcalde de esta localidad, Jorge Iván Ospina, comentó acerca de la situación que se vivió en este país. Allí él informó que las protestas estuvieron enmarcadas primero por aquellas personas que efectivamente ejercieron su derecho legítimo a la protesta, pero también en un segundo caso por delincuentes que se aprovecharon del momento, que comenzaron a saquear, que destruyeron instalaciones que incluso son algunas de ellas hasta patrimonio cultural de la nación. Ospina informó que efectivamente se había registrado una muerte en medio de los saqueos, no se había logrado identificar el hecho de la razón por la cual murió esta persona y igualmente informó acerca de la quema de varias unidades de transporte y por supuesto el saqueo de varios almacenes de comida. Incluso vimos como algunas personas en Bogotá, en Medellín, hubo puntos en los cuales las mismas personas le decían a otros o inclusive devolvían los enseres, los productos que habían robado en medio de estos saqueos en Colombia. En medio de todo esto, también el mandatario, el alcalde de Cali, comentaba que había habido representantes de la población migrante, así lo comentó. Dice, no entiendo quién los ha logrado incentivar, creo que la fuerza pública debe dar traslado inmediato a la deportación de estas personas extranjeras en Colombia que aprovecharon esta situación para hacer de las suyas y generar más violencia y por supuesto participar en estos saqueos. Incluso en zonas como en la misma ciudad de Cali fue tumbado
tumbada una estatua, la estatua de Sebastián de Belalcázar, que fue un conquistador en Colombia, y pues en este caso las comunidades indígenas expresaron que esta situación se dio porque, leo textual, tumbamos a Sebastián en memoria del cacique Petecuy, quien luchó por años contra la corona española, para que sus nietos y nietas sigamos luchando para cambiar este sistema de gobierno criminal que no respeta los derechos de la madre tierra. Es decir, que la violencia pues llegó hasta estos extremos en Colombia. Ahora, decía yo que había habido un fallecido. Leo ahora que se trata de 2 personas quienes murieron en estas protestas. Hay 26 detenidos. Este es el reporte final que nos llega de lo que ha ocurrido en Colombia. 26 detenidos, 44 policías heridos, porque además, así como vimos una acción por un lado, también digo la parte represiva por parte de la policía, vimos también cómo algunos de estas personas que originaron esta violencia se fueron también en contra de los policías. Hay una gran cantidad de daños materiales. Bueno, también en estos casos vimos de alguna manera excesos policiales, que también deploramos, por supuesto. Esto no se debe permitir bajo ningún concepto, ni de un lado ni del otro. Más adelante nosotros en el programa vamos a hacer contacto con nuestro colega Manuel Fajardo, quien está en Colombia, y nos va a dar detalles acerca de lo vivido en el día de ayer en diferentes localidades de Colombia, y por supuesto es una noticia, la noticia del momento, por lo menos para la comunidad latina en todo el mundo. Hacemos una pausa, amigas, amigos, son las 7:47 minutos de la mañana y en breve continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
Continuamos, amigas, amigos. Son las 7:51 de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes. Antes de seguir leyendo y comentando algunas noticias generadas en las últimas horas, quiero comentarles acerca de GM Envíos. Para todos aquellos que quieren seguir haciendo sus envíos a Venezuela o no lo han hecho todavía, no han tomado la decisión porque no confían quizás en esa empresa, yo les recomiendo que lo hagan con GM Envíos, con total tranquilidad, confianza, como les digo, transparencia. Ellos trabajan con mucha transparencia, con mucha dedicación, así que los invito a que lo hagan y que incluso pueden hacerle seguimiento a esa carga que usted decide enviar hasta Venezuela desde cualquier parte de Estados Unidos o desde, no digamos todo, pero sí gran parte de Estados Unidos. Estamos en varias localidades de Florida, así como también en Utah, en Georgia. Desde donde pueden enviar hasta Venezuela lo que deseen. Para contactarlos, muy sencillo, @gmenvíos es su cuenta de Instagram, o también lo pueden hacer vía telefónica al 305-930-2660. Bien, voy a continuar con más información, amigas, amigos, y leerles a ustedes otras importantes noticias destacadas en las últimas horas. En el día de ayer se conoció de la muerte de un ciudadano de origen hispano aquí en Estados Unidos. Aunque se conoció en el día de ayer, el hecho ocurrió el pasado 19 de abril. Se trató de un hombre de 26 años que dejó de respirar luego de que oficiales de la policía de California, de la Alameda específicamente, lo inmovilizaran en el suelo mientras intentaban esposarlo. Esta persona al parecer estaba consumiendo bebidas alcohólicas, la policía recibió una denuncia, fueron a arrestarlo, él se opuso al arresto, bueno, como ocurrió en otras ocasiones, y prácticamente muy similar a como ocurrió con George Floyd. El policía, uno de ellos, pues le colocó su pierna sobre su cuello y finalmente, lamentablemente, murió este ciudadano de nombre Mario Arenales González, de origen hispano, en California. Los uniformados involucrados en este asunto fueron puestos en licencia administrativa, mientras se asegura, bueno, de hecho, se han brindado o se han divulgado los videos donde se ve el momento en que estos policías actúan en contra de esta persona, que, si bien es cierto, estaba bajo los efectos del alcohol, no se entiende el porqué de tanta violencia policial en este caso. En otras importantes informaciones que debemos destacar a esta hora, bueno, comentamos acerca de una noticia dada en el día de ayer aquí en Estados Unidos y que tiene que ver con una importante ayuda que va a ofrecer el gobierno de Joe Biden, sobre todo después de lo que fue el primer discurso que hace el presidente estadounidense ante el Congreso. En resumen, algunos comentarios que salen en los portales. Cuando Biden da su primer discurso, defendió ampliamente los nuevos y enormes programas que transforman el papel del gobierno en la vida de los estadounidenses, afirmando que nada menos que el futuro del país está en juego. Igualmente, en medio de este discurso, primero llegó un poquito tarde pues, al discurso como tal. Se plantean, así como, digamos, en resumen, Estados Unidos se mueve hacia adelante y no podemos detenernos ahora, dijo Biden. Estamos en un gran punto de inflexión de la historia. Me gustaría reunirme con aquellos, dijo, que tienen ideas que son diferentes. Damos la bienvenida a las ideas, refiriéndose a su voluntad de trabajar con los republicanos, pero el resto del mundo no nos está esperando. Solo quiero ser claro, desde mi perspectiva, no hacer nada no es una opción, comentaba el presidente Biden en el día de ayer, en que fue su primer discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Un gobierno grande es un gobierno mejor, fue parte de lo que comentó ayer Biden en medio de este discurso ofrecido, repito, ante el Congreso. Bueno, leyendo aquí un poco más acerca de lo que ha sido la reacción ante el discurso de Biden,
El presidente estadounidense ha ofrecido o defiende un ambicioso proyecto de gobierno social con inversiones. Es parte de las reacciones con respecto o los resúmenes que hacen algunos portales informativos. El mandatario norteamericano defendió su proyecto de gobierno con un tinte muy social y con inversiones en busca de la recuperación económica, lo que por supuesto no ha sido bien visto por parte del Partido Republicano. Los republicanos no ven con buenos ojos lo que en todo caso está haciendo en estos momentos el gobierno de Joe Biden. La reacción republicana pues se gira en torno a evitar esta gran cantidad de ayuda económica que está dando a los residentes en Estados Unidos y que esto pudiera descalabrar justamente la economía de esta nación. En parte de lo que fue este discurso ofrecido en el día de ayer y las reacciones que generaron ante lo que dijo Joe Biden como presidente del país. La OMS dijo que ningún país debe bajar la guardia aunque la vacunación de su población contra la COVID avance bien. Y esto sobre todo lo dijo ayer la Organización Mundial de la Salud ante lo que ha sido el comentario que se generó desde Estados Unidos, donde se daría un poco más de libertades a la ciudadanía que está en la calle, que se encuentra vacunada, de permitir estar sin el tapabocas en actividades libres, al aire libre. No obstante, la Organización Mundial de la Salud comentó que la gente que está vacunada debe continuar con las medidas, sobre todo cuando interactúa fuera de su círculo familiar, usando mascarillas y, por supuesto, con todas las medidas que ya conocemos. En Brasil se informa que la variante brasileña podría ser hasta 2 veces más transmisible y capaz de evadir la inmunidad obtenida por la infección con otras cepas, según estudios que usa un modelo para estudiar la situación, por ejemplo, originado en Manaus. Mientras, el Instituto Butantan de Sao Paulo, uno de los centros de investigación más prestigiosos de Brasil y América Latina, inició la producción de Butanvac, que es la primera vacuna contra el coronavirus desarrollada en Brasil. En la India, la situación está cada vez más crítica. Hemos visto imágenes dantescas de lo que ocurre en la India. Muy aterrador ver lo que pasa allí. Y bueno, porque no hay oxígeno, hay escasez de oxígeno. Es terrible la situación en la India y son cada día más y más las personas. Se habla, bueno, ayer comentábamos que en un solo día murieron más de 250.000 personas en la India. Ayer desde Rusia se hablaba de que iban a enviar ayuda a este país, también desde otras naciones. Bueno, un poco lo que pasa en la India es como que ahora el centro de la pandemia está en este país, uno de los países, por cierto, más poblados del mundo. Revisando otros países, de lo que pasa en otros países, hay gran alarma en Japón. ¿Por qué? Bueno, porque Japón, golpeado por la 4ª ola del virus, con variantes y con menos del 2% de su población, estamos a tan solo 3 meses de los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Japón. Afirman que no los van a suspender, pero esto es una alarma que se prende, ¿no? En medio de esta crítica situación también que se vive en Japón, donde lamentablemente no se ha podido vacunar a todo el mundo. Dicen que al parecer no se va a exigir la vacunación de los atletas, pero algunos comités olímpicos de cada nación han determinado que van a vacunar a sus deportistas para poder acudir a esta cita. Sin embargo, por otro lado, también se informa que los deportistas que participen en los Juegos Olímpicos deberán pasar el test diario de COVID-19 durante la competencia para poder participar. Mientras, desde Venezuela, en medio de la crisis que se vive en el país, digamos, económica, social, también ayer hubo un importante voz que se alzó de protesta porque el grupo del sindicato de maestros decía que menos del 20% de la población docente no ha sido vacunada y que por lo tanto, bueno, algo debe hacerse.
Hablando de maestros, ayer se realizó el traslado de los restos de Aristóbulo Sturis al Palacio Federal Legislativo, donde permanecerá en capilla ardiente. Incluso vimos en el día de ayer algunas celebraciones con tambores de Curiepe allí en el Palacio Federal Legislativo. Honores que le rindieron a quien fuera ministro de Educación y que falleció recientemente en Venezuela. Son las 8 de la mañana, ya hacemos una pausa y en breve continúo con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.
Ron Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Lo mejor de nuestra gente, esos venezolanos que brillan en otras latitudes, pero que siempre llevan a Venezuela en su corazón. Venezolano que vuela y brilla. Miércoles, 10:30 de la mañana en el este de los Estados Unidos y en Venezuela, 4 de la tarde en España. Por supuesto, a través de BPI TV. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos, amigas, amigos, con más. Son las 8:11 de la mañana. No hemos podido conectarnos con nuestro colega Manuel Fajardo, pero seguramente lo vamos a hacer de un momento a otro para conocer un poco más de lo ocurrido en Colombia en el día de ayer. Pero nos da chance entonces de revisar otras importantes informaciones registradas en diversas partes del mundo. Entre otras noticias, por ejemplo, leímos en el día de ayer que el presidente del Foro Penal en Venezuela, Alfredo Romero, informó que el defensor de Derechos Humanos en la zona y participante o representante también del Foro Penal, Orlando Moreno, había sido trasladado a tribunales penales en Tucupita. Recordamos que Orlando había ido hasta del Tamacuro para estar con las víctimas o familiares de las víctimas del más reciente naufragio registrado en la zona. Y en medio de esta situación fue detenido y ahora pues ha sido judicializado, según comentaba en el día de ayer Alfredo Romero. Por otro lado, leemos noticias que nos llegan desde, ayer Carlos Vecchio, a través instó a los Estados Unidos a que se cree un fondo con recursos que se han incautado
para atender incluso el tema del COVID-19 en Venezuela y la crisis humanitaria. Según lo que informó Carlos Vecchio, dijo que estaba proponiéndole a Estados Unidos crear un fondo de recursos incautados de corrupción administrado por el propio gobierno estadounidense y atender así la crisis humanitaria. Con esta acción, Estados Unidos lideraría con el poder de su ejemplo, sentando un precedente para que otras naciones en las que también existen activos robados a Venezuela establezcan similar mecanismo a la par de seguir presionando por una Venezuela libre. En otras notas, en Ecuador, ayer fue asesinado a balazos Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, presuntamente implicado en casos de corrupción. Pero el asesinato de esta persona se dio al estilo sicariato en la zona norte de Quito. Hablando de Ecuador, en este país, la Corte Constitucional de Ecuador resolvió la despenalización del aborto por violación, dictamen que se produce en respuesta a una demanda de institucionalidad interpuesta por agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 2020. Y también, por cierto, hablando del aborto, República Dominicana también aprobó una despenalización del aborto en el caso de riesgo para la vida de la madre. Voy a hacer la pausa porque creo que ya tengo conexión con mi colega Manuel Fajardo desde Bogotá. Ya vengo con más de Al Día con Sergio.
Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Lo mejor de nuestra gente, esos venezolanos que brillan en otras latitudes, pero que siempre llevan a Venezuela en su corazón. Venezolano que vuela y brilla. Miércoles, 10:30 de la mañana en el este de los Estados Unidos y en Venezuela, 4 de la tarde en España. Por supuesto, a través de BPI TV. Continuamos, amigas, amigos, son las 8:23 minutos de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes. Bueno, entre otras informaciones que leemos en la prensa electrónica del día de hoy, me han preguntado mucho acerca de, me estaban preguntando hace rato del discurso de Biden en el día de ayer. Pues ha habido varios comentarios con respecto a lo que ayer presentaba el mandatario estadounidense, que está impulsando un plan económico social que, repito, ha sido muy criticado por el grupo del Partido Republicano. Biden habló sobre los logros de estos primeros 100 días de gobierno desde una posición sólida, dijo, a pesar de la naturaleza polarizada del electorado en Estados Unidos, tras 4 años caóticos, dijo. En medio de esto, pues él ha ofrecido planes que incluso pueden colaborar desde el punto de vista económico con la situación que se ha vivido en los últimos meses a raíz de la crisis generada por la pandemia. De hecho, en medio de este discurso, el presidente Biden propuso un proyecto de 10 años que pretende mejorar la situación de millones de norteamericanos. Ha sido llamado un plan para las familias. En medio de esto, pues sin duda alguna lo que más llama la atención es que la Casa Blanca pretende pagar un proyecto social con un alza del impuesto sobre la renta a los más ricos y de esta forma combatir el fraude fiscal y doblando el gravamen a las ganancias del capital a aquellos que ganen más de $1 millón al año. Se revierte el plan que había impuesto en todo caso Donald Trump en el año 2017. Bueno, amigas, amigos, voy a hacer mi contacto con Gaby Peroso. Gaby, por cierto, tuvo una interesante participación ayer en una reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Y voy a dejar que Gaby nos comente mucho acerca de su punto de vista como pues, buen analista que es de lo que pasa aquí en Estados Unidos,
Voy a dejar que ella nos comente un poco más acerca de lo que vio de este plan y del discurso de ayer de Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos. Voy a hacer una pausa y en breve sigo con más del Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, 8:28 minutos de la mañana. A esta hora vamos de inmediato con las perspectivas de nuestra colega Gaby Peroso, quien siempre está con nosotros todos los jueves. Hola Gaby, buenos días. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer estar aquí con todos. Igualmente, oficialmente, pues buenos días. Mira, Gaby, bueno, primero que nada, mucha gente me pregunta acerca del discurso de Joe Biden del día de ayer ante el Congreso. No sé si lograste verlo, por lo menos sacar conclusiones acerca del discurso. Cuéntanos, por favor, en principio, tu punto de vista o lo que viste más resaltante de este discurso del día de ayer. Sí, obviamente es un discurso tradicional para cualquier presidente de Estados Unidos. Son los 100 días de gobierno en un escenario prácticamente vacío. Eran unas 200 personas cuando se hablaba que eran unas 1.600 las que normalmente reciben este Congreso. Es de alguna manera el presidente rindiendo cuentas al Congreso y adicionalmente diciéndole, esto es lo que yo quisiera que ustedes junto a mí aprobaran para los estadounidenses. Obviamente los temas en la agenda eran totalmente predecibles, de alguna manera no hubo grandes sorpresas. Se hablaba de este plan para las familias que comprende un gasto de 1.5 a 1.8 billones de dólares justamente para centrarse en el tema educativo preescolar, para tratar de dar 2 años gratuitos de lo que llaman college. Es un poco distinto aquí el tema educativo, de alguna manera es como una especie de inicio de licenciatura, no sé cómo hacer el paralelismo, pero justo cuando ellos terminan el high school,
que tienen un año adicional, estudian 2 años de materias generales que pueden servir de base para cualquier carrera, que esos 2 años también sean gratuitos. Hay quienes apoyan este tipo de planes, hay quienes obviamente se oponen, porque si bien hay que sincerar el tema de los taxes, de las grandes corporaciones, de las personas que ganan muchísimo dinero, obviamente tiene que ser justo que el clase media pague justamente el mismo porcentaje que paga el rico. De alguna manera se está haciendo una reforma basada en cosas que a mí me dan un poquito de miedo, Sergio, por la naturaleza de lo que hemos vivido. Es que paguen los ricos para que la clase media pueda levantarse. Sí, Yo creo sí. que cualquier intervención del Estado en cualquier economía es peligrosísima. Y Que es lo que justamente adicionalmente, han criticado los republicanos, que es un plan social, muy social. sí, bueno, hablaban que era una lista de deseos liberal, no solamente por este tema económico, sino también por otros que voy a nombrar brevemente. Además que tú no puedes hacer una reforma fiscal ya previendo todo lo que te lo vas a gastar completo. O sea, una nación, si hace una reforma fiscal o si de verdad presta atención para que no haya evasión de impuestos, no puede de una vez gastarse la plata en papel, creo yo, no lo sé. Yo creo que siempre la intervención del Estado es muy peligrosa, sin embargo ha sido la línea de los demócratas durante mucho tiempo. Obviamente no soy economista, no soy especialista en este tipo de materias, sin embargo la experiencia que tiene uno en los países cada vez que hablan, quítale a los ricos para darle a los otros, pero que siempre sea intervención del Estado, es peligrosa y adicionalmente que creas más dependencia del Estado. Estás creando una dependencia desde el preescolar hasta la universidad. O sea, ya de una vez los ciudadanos ganan ese derecho y entonces es el Estado el que tiene que responder por mi educación. Y eso siempre tiene unos matices que son peligrosos. Normalmente Estados Unidos siempre ha sido, te doy toda la prosperidad posible, de alguna manera vamos juntos en este negocio del capitalismo, parte tú lo pagas en impuestos y tienes una cantidad de posibilidades, pero cuando ya te dan el dinero per se de una vez, es complicado. Yo sé que hay mucha gente que dice que tiene que haber educación gratuita, masiva en Estados Unidos, un país desarrollado. Yo creo que hay muchas reformas que se tienen que hacer, pero también hay que tomar en cuenta, Sergio, que aquí hay un sistema de becas y de ayudas para los estudiantes increíble, no solamente para los nacidos aquí en Estados Unidos. O sea, tengo experiencias cercanas de mi familia, de personas que tienen apenas 2 años acá y que han tenido la posibilidad de tener becas completas. Estados Unidos premiaba la excelencia y así le das educación gratuita a los que realmente se merecen ese beneficio. Entonces, es complicado Sí. cuando tú lo universalizas de una manera tan general. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso, Gaby, es cierto, aquí en Estados Unidos hay una gran oportunidad para los jóvenes, a pesar de que la educación superior es muy costosa, Muy por costoso. supuesto, pero si el joven se ha destacado durante todos sus años en el high school, en el bachiller, en el bachillerato, tiene excelencia académica, incluso en otras áreas, esos jóvenes efectivamente pueden ganarse no una, sino 2, 3, 4 becas. Y hasta puede salirle completamente gratis la carrera. No solo la carrera, hasta la vida, porque les correcto. pagan los libros, dónde van a vivir, absolutamente todo. Aquí eso existe y funciona de una manera Yo lo puedo magistral. certificar Yo también. propiamente por mis hijos, lo estoy viendo. Ellos mismos han conectado, han logrado algunas cosas y de verdad que efectivamente, Gaby, es así. Sí, pero claro, como tú decías, ahí siempre como que nosotros que venimos de donde venimos, pues entendemos cuando escuchamos algunas cosas y dice, wow, esto por dónde va, para dónde va, a qué camino puede tomar, ¿no? Y es lo que realmente preocupa ante todo eso. Pero, a ver, estas ayudas, hemos visto incluso, Gaby, comentarios adversos por parte de los republicanos, era de esperarse. Entre otros, veía algunos comentarios que hacía el senador Rick Scott, donde afirmaba que Biden no ha logrado, perdón, Tim Scott, no Rick, Tim Scott, que Biden no había logrado unir a la nación, en fin, porque él aseguraba que, Biden había asegurado que estaba logrando
unir a la nación y que inclusive luchaba a como de lugar para que se dé una competencia directa con China, ¿no? Él hizo varios comentarios acerca de este tema. Sí, yo creo que ese también es uno de los puntos principales. Aquí hay que entender que China, junto a sus aliados Rusia e Irán, y lo hemos comentado aquí en el programa, tienen un plan específico y de alguna manera apuntan hacia Estados Unidos a desmontar su liderazgo. Biden se refería específicamente al tema comercial, decía que no pueden seguir las desventajas y las trampas de alguna manera que coloca China, que ponen en desventaja a los trabajadores estadounidenses, que justamente no es un juego limpio en el tema del comercio, pero hablaba que estaba abierto a la competitividad, que no querían apartar del camino a China, que adicionalmente no quieren un conflicto con China, lo que sí es que en el área comercial que haya un poco más de justicia, por así decirlo, de equidad. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos conoce muy bien que hay planes que no solamente se refieren al tema comercial, que realmente aquí hay una lucha de imperios, por así decirlo, y que es bien complicada la situación y que estos planes no son algo aislado. Pero se colocaba entonces ese tema de la competencia con China, se hablaba de alguna manera de la lucha entre la democracia y las autocracias. Ese punto también era importante. De alguna manera él decía que las democracias, que los países libres finalmente iban a ganar esta batalla y que las autocracias no lo iban a hacer, porque justamente de eso se trata este nuevo entramado. Bueno, no puede ser nuevo, pero que se ha sentido con mucha más fuerza en los últimos años, y adicionalmente se impulsaba justamente la agenda liberal de Estados Unidos. El tema del control de armas, nuevamente él lo puntualizaba, decía que querían, si no me equivoco, es un mes y medio que se cumple un año de la muerte de George Floyd, que se aprobara una ley de alguna manera que incluyera al Poder Judicial y a la policía, y que llevara el nombre de Floyd. Sin embargo, no sabemos si está el apoyo para eso. Él había firmado algunas leyes ejecutivas que todavía no están en funcionamiento, que solamente dan unas líneas, pero que no logran de alguna manera tener ese control de armas que desean los demócratas y que se oponen radicalmente los republicanos. También algunos beneficios, por ejemplo, a los Dreamers. Él no se metió mucho en el tema de migración, que lo hacía apasionadamente porque se le complicó la situación en la frontera. Bastante. Entonces, habló un poco, fue de los Dreamers, del apoyo de las mujeres jóvenes, cosas más superficiales en el tema migratorio, porque es una de las piedras que tienen estos 100 años de gobierno. Mientras hay una vacunación súper exitosa, que había sido una de sus promesas, en el tema migratorio no ha podido cumplir gran parte de sus promesas, y adicionalmente se le fue de las manos lo que fue el discurso y la reacción que tuvieron todas esas personas que viven unas situaciones muy complicadas en sus países y que, bueno, desean una mejor vida y se vinieron a la frontera. Ese tema lo dejó no de lado, pero no lo trató con la misma pasión que lo hace. Sin embargo, eso va a seguir llevando el debate de Estados Unidos. Es uno de los temas más importantes y hay que ver si de verdad todas esas reformas de armas migratorias realmente se van a materializar, porque si no hay votos es bien complicado que algo suceda. Así es, Gaby. Mira, otro tema importante. En el día de ayer vimos como la policía registró la residencia del abogado de Donald Trump y la oficina también de Rudy Giuliani en medio de una investigación abierta vinculada con negocios en Ucrania. Sé que tienes información al respecto, ¿no? Sí, bueno, aquí de alguna manera se revirtió lo que Trump en un principio había impulsado. Recordemos que él había señalado directamente al hijo de Joe Biden. El primer impeachment tuvo relación con eso. De alguna manera él quería entender o que se investigara cómo el hijo de Joe Biden, sin tener las actitudes, por lo menos era lo que decía Donald Trump, ganaba un sueldo increíble. Se hablaba de que
había podido haber algún tipo de tráfico de influencias para que este joven pudiera hacer negocios y además tener un trabajo de esta categoría. Pues bien, esto se ha revertido. Rudy Giuliani efectivamente tiene años trabajando algunos tratos con Ucrania, no pertenecía al poder público, ha sido el abogado de Donald Trump. De alguna manera todos dicen que, o sea, puede haber una investigación, obviamente, me imagino que se han adelantado una cantidad de investigaciones y las evidencias llevaron en el día de ayer a que se hiciera este allanamiento. Vale la pena destacar que no hay aún cargos criminales en contra de quien fuera el abogado del expresidente Donald Trump. Sin embargo, al ir a la casa, de alguna manera ya hay una solidez que justifica el por qué sustrajeron todos los equipos electrónicos de Rudy Giuliani. Pero hay quienes dicen, ¿realmente esto se trata de Ucrania o de alguna manera es la venganza? Primero, por meterse con el hijo del actual presidente y adicionalmente por todo lo que se adelantó y se habló con respecto a las elecciones estadounidenses. No tiene nada que ver en teoría la investigación, pero de alguna manera manda un mensaje bien poderoso a quienes apoyan a Donald Trump. O sea, se están metiendo con una de las máximas cabezas. Obviamente no sabemos, seguramente Donald Trump va a decir que se trata de una cacería de brujas, pero es un mensaje bien importante a los opositores de Joe Biden. Sin embargo, también sabemos que Estados Unidos hay separación de poderes y en teoría no debería haber ningún tipo de influencia política para estas investigaciones. Sería algo que adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que cree que tiene suficientes evidencias. Sin embargo, obviamente sabemos que cuando es a este nivel y con figuras tan prominentes o tan destacadas, siempre tiene un sesgo político este tema. Así que vamos a ver cómo se desarrolla y si después de Rudy Giuliani van a haber otras investigaciones de personas allegadas a Donald Trump, porque de alguna manera es una línea que adicionalmente públicamente han destacado los demócratas. Si bien no se han podido meter por el tema de las elecciones, podrían hacer algunas investigaciones paralelas. Gaby, quiero tocar dos temas más contigo. Sí. Vamos a tratar de que nos quepa todo en lo que nos queda de tiempo. Uno de ellos, por supuesto, ayer vimos tu participación, que me encantó verte allí, por supuesto, inevitable, en una reunión que se dio con el secretario de Estado, Anthony Blinken, donde pues se habló sobre la libertad de expresión. Quiero conocer un poco acerca de tu impresión de todo esto. Bueno, por supuesto, lo que fue esa participación que tuviste representando, en este caso, a medios venezolanos, ¿no? Sí, realmente no como representante como tal, fuimos invitados, pero sí, de alguna manera es verdad. Lo que pasa es que, bueno, no hubo una coordinación con los colegas. Claro, no era algo así, exacto, entiendo. Sí, es muy importante, o sea, era la única periodista de América y aquí me entristece. Primero, agradezco que Venezuela esté en el centro de atención para Estados Unidos. Sin embargo, es muy duro porque cuando oyes la realidad de tus demás colegas, estamos hablando, allí se habló de Turquía, de Irán, de China, de Asia Central, de la influencia de Rusia en varios países específicos con todo el tema de libertad de expresión, de los países de África. Estamos hablando de China e Irán que prácticamente no tienen ningún tipo de libertad de expresión. Y entre todos esos países y todo el planteamiento que estaban los colegas, Venezuela fue el primero en tomar la palabra. No porque lo deseáramos nosotros, sino el Departamento de Estado decidió que la intervención primera la hiciera Venezuela. Y eso entonces nos hace entender cuán grave está la situación de nuestro país con el tema de... Porque no, como que se nos va el día a día y no nos vamos dando cuenta, pero es verdad, hay un control bien grande al tema de Internet. Todos los medios masivos de comunicación, Sergio, lamentablemente, están tomados. Era uno de los planteamientos que yo le hacía al secretario de Estado. ¿Cómo es posible que al Nacional le pongan una multa? ¿Cómo es posible que los periodistas que luchan por la libertad de expresión al final terminan pagando un precio altísimo? Y hay otros medios que tú tienes el derecho a informar, pero tienes una responsabilidad de informar y no manipular la información. Hay una cantidad de medios muy grandes que continúan funcionando
libremente en Venezuela y que adicionalmente son una maquinaria de propaganda política y que no haya nada, porque es bien difícil No para un pasa país nada, como Estados Unidos. Tienes toda la razón, Gaby, no pasa nada. Ayer incluso me enteré de una situación que vivieron dos colegas en Maracaibo, que estaban cubriendo una movilización de indígenas en Maracaibo, en el estado Zulia, y bueno, por solamente tener la cámara encendida, que era su cámara de su teléfono, porque son periodistas independientes, pues se los llevaron detenidos por un tiempo, los desnudaron, prácticamente los trataron como terroristas o algo peor, finalmente gracias a Dios los liberan, pero es que, a ver, no hay respeto al trabajo periodístico. Para nada. Gaby, yo ayer, fíjate, tú conversaba con un colega nuestro allá en Colombia, a raíz de las manifestaciones dadas en el día de ayer, de lo que pasa en Colombia. Es venezolano, por supuesto, y pues yo le pregunté qué diferencia veía de lo que se vivió en Colombia, en Venezuela, perdón, a lo vivido ayer en Colombia. Me dice, mira, Sergio, lo más importante o lo que más me destaco es que aquí hay respeto hacia la prensa. Totalmente. Es lo que no ha ocurrido, lamentablemente, en Venezuela durante muchos años. Y él me dice, bueno, sí, aquí hay dos puntos, dos polos, siempre hay uno que otro comentario, hay una situación bien álgida, pero a la prensa se le respeta. Totalmente. Es impresionante. Y aquí siempre tienes un ejemplo de cómo mandan el mensaje a todos los periodistas. Si vas a Apure a cubrir, agarran a un grupo de esos periodistas y dejan claro, o sea, las violaciones son a propósito. No, te Sergio. dicen, no puedes venir, prácticamente. Y te retienen y no es que están diciendo, ay, es que lo violé porque se volvieron locos los funcionarios policiales. No, es un mensaje directo a, si te atreves a reportar en vivo lo que está pasando o reportarlo de alguna manera, vas a sufrir consecuencias. Y ese es el principio básico y fundamental del tema de la libertad de expresión. Y adicionalmente hablaba de cómo se están mandando estas cartas a agencias de noticias, a medios internacionales. Sergio, eso sucede. El gobierno presiona a los corresponsales que están haciendo vida dentro de Venezuela y esa presión tiene resultados porque es así, porque tienes que preservar de alguna manera ese espacio de comunicación, entonces tienes una denuncia muy grave y prefieres suavizarla para mantenerte allí, para poder seguir siendo una ventana abierta, pero eso es muy grave porque de alguna manera son unos niveles de autocensura que no dejan conocer la realidad. Le hablábamos y le decíamos, ¿cómo es posible que ni un solo periodista pueda verificar de una fuente verdadera cuántas personas están muriendo por coronavirus, Sergio? No podemos ir a los hospitales. No hay manera de conocer las cifras, lamentablemente. Nadie lo puede hacer. Y en cualquier país del mundo hemos visto todos estos escándalos en donde dicen, están manipulando las cifras y de alguna manera por fin das con el número real. ¿Y esto en qué se traduce? En un peligro para la población, porque si las cifras son bajitas, la gente sigue saliendo, los contagios siguen aumentando. Es una información demasiado sensible que ya implica la vida de los venezolanos. Y a ellos no les importa manipular la información, sino que sencillamente es mejor verse mejor ante el mundo y dejar desprotegido a tus ciudadanos. Son temas muy álgidos, muy preocupantes y adicionalmente esta super fábrica de fake news. Hablan que se gastan millones de dólares mensualmente, Sergio, para influir a medios internacionales, para crear esta cantidad de fake news. Entonces tienes el espacio tradicional de los medios de comunicación totalmente tomado. Un aparataje de relaciones públicas y de noticias falsas internacional increíble que dibuja otra realidad. Unos periodistas perseguidos, BPI TV que no puede transmitir en vivo, tenemos una prohibición de que nuestros periodistas salgan con su taco a cubrir las noticias. Cuando lo ves todo junto y cómo bloquean a todos los demás medios digitales, te das cuenta que estás a un nivel muy cercano a China e Irán. ¿Y qué podemos hacer los venezolanos, qué podemos hacer los periodistas para seguir siendo esa ventana informativa? Es una situación muy complicada. Gaby, y ante esto, ¿qué comentario hizo Anthony Blinken? Sí, él hablaba justamente de una cantidad de iniciativas que tienen con respecto a apoyar no solamente el periodismo tradicional, sino el periodismo comunitario, que adicionalmente están justamente buscando nuevas vías
para ayudar financiera o técnicamente a o los medios de comunicación para que pudieran fortalecer el tema de Internet. También hablaba de que están impulsando también el perfil de medios internacionales para que se conozca aún más la realidad venezolana. Él de alguna manera fue muy general en sus comentarios, de alguna manera me dio un poquito de tristeza, aunque eso es una opinión muy personal, que lo viera desde el punto de vista de que, bueno, como el gobierno no se siente con el apoyo del pueblo, hace este tipo de cosas, así como ya que puedo perder las elecciones, no lo dijo exactamente así, pero de alguna manera decía que un gobierno que tiene confianza en que realmente está haciendo las cosas bien, no le teme a la verdad o a la oposición. Yo creo que el tema venezolano va mucho más allá de un gobierno que simplemente quiere... Uno no logra entender, Gaby, si es que no entienden, si es que no se entiende un poco lo que... Es que, a ver, ojo, sí. Amigas, amigos, el caso, la situación en Venezuela no es fácil de entender. Para no nada. Todo el mundo la entiende. O sea, y es difícil para uno hasta explicarlo, Gaby. Entonces, claro, pero yo me imagino, ¿será que no comprenden del todo lo que ocurre? Bueno, yo creo que lo comprenden, tienen la información, pero cuando tú lo simplificas, es que es un gobierno que no tiene el apoyo popular y por eso hace esto, y no entiendes que hay un aparataje comunicacional muy bien montado, hay una censura realmente instaurada, esa hegemonía comunicacional con todas sus letras. Estás haciendo abordas el tema de una manera distinta y entonces la solución no necesariamente es la misma. Sin embargo, bueno, él estaba dando muchas líneas generales, obviamente no se trata de la política de Estados Unidos, él de alguna manera fue muy genérico con respecto a todos los países porque se trataba un poco de escuchar lo que tenía que decir cada país y de él responder. No estamos hablando de que esa sea la única visión que tiene Estados Unidos, pero cuando lo ves así de una manera simple es como volverle a repreguntar y decirle, ya va, es que no se trata de un gobierno democrático que es que está preocupado por las elecciones o el apoyo popular. Estamos hablando de otro tipo de visión y algo que está muy bien estructurado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, es una lucha que tenemos que seguir dando para que se entienda bien cuán profundo es este plan de hegemonía comunicacional del gobierno con apoyo de Rusia y China adicionalmente, porque hablan de que los serbios están metidos 100% en Venezuela en este tema de las fake news. No lo puedo dar, pero sí hay una cantidad de países, hay varias organizaciones que han dicho, o sea, como en el universo digital el 90% de los mensajes son oficialistas y cómo una realidad, la de Apure, la convierten en una realidad completamente distinta. Es una situación en donde tenemos las manos atadas los medios de comunicación. Así es. Te pregunto, Gaby, otro tema importante que quería comentarte antes de cerrar. Ayer, una vez más, se plantea, bueno, lo hizo Carlos Vecchio, el planteamiento de crear un fondo con recursos incautados de la corrupción. Sí. No sé qué me puedes decir al respecto. Sí, bueno, esto tiene más de un año pidiéndose. Tiempo, sí, o sea, la idea era justamente, Estados Unidos ha venido, cada vez que sanciona, que bloquea cuentas, no es que Estados Unidos dice, bueno, le voy a bloquear las cuentas a fulanito y todo ese dinero me lo quedo yo. Ese dinero es patrimonio de los venezolanos. Sí. Y esas cuentas están allí congeladas y de alguna manera se ha planteado no solamente por parte de funcionarios venezolanos, sino que Estados Unidos ha estado de acuerdo de que ese dinero sea liberado y se utilice de la mejor manera. Han seguido impulsando esta iniciativa, hay una cantidad de mecanismos burocráticos gigantes para que esto se apruebe. No sé si se vaya a lograr, yo me imagino que es potestad del gobierno de Estados Unidos que esto se dé. Se había dado una liberación previa de algunos recursos, no recuerdo si al final llegó a buen puerto, pero había un dinero que prácticamente estaba aprobado para que se diera a los venezolanos. Ojalá que esos recursos se puedan utilizar en las vacunas del coronavirus o cosas realmente puntuales y necesarias para los venezolanos. Sin embargo, continúa siendo una propuesta, hasta lo que tengo entendido, no leí lo que decía el embajador el día de ayer,
sería bien interesante lograrlo y no solamente el gobierno de Joe Biden lo está apoyando, sino también algunos congresistas. Sin embargo, Lo la importante es que potestad... realmente sea utilizado para lo que es, ¿no? Lo que Exactamente, la porque transparencia también... es importante en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que si se llegan a descongelar esos fondos, tiene que darse un desglose absolutamente detallado a los venezolanos, porque así como eres gobierno interino, tienes que actuar como un gobierno que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, porque ese dinero es de los ciudadanos. Entonces, Así es. sería crucial que eso se explique bien a la nación y que de alguna manera incluso hayan consultas de para qué deben ser utilizados esos recursos. Gaby, gracias. Gracias. Excelente, como siempre. Gracias por tu intervención en nuestro programa del día de hoy, las perspectivas de Gaby Peroso. Seguimos en contacto, mi Gaby. Un fuerte abrazo y bueno, Sí, nada. gracias a ti. Por cierto, aprovecho, voy a decirlo, ¿puedo, verdad? Sí, sí lo puedes decir. Mañana Gaby va a estar por mí aquí en el programa. Yo me voy a tomar un día, me voy a escapar el fin de semana y Gaby me va a Al hacer fin, porque no una agarras mañana. ni los feriados venezolanos ni los estadounidenses. No así nos que agarramos ningún más feriado, que por eso me estoy merecido. robando el día. Más que Entonces merecido. Gaby va a estar con nosotros, con ustedes, perdón, mañana transmitiendo y bueno, pendientes entonces. Gracias, mi Gaby. Espero estar a la altura de las circunstancias. Gracias, amor, por esa Gracias. Voy a la pausa y ya vengo para el cierre. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Dice mi jefe productor que nos vamos. Bien, amigas, amigos, estamos ya cerrando nuestro programa por el día de hoy. Solamente revisamos por encima algunas notas antes de cerrar. En el día de ayer se rindió un homenaje a 4 de los sargentos caídos en combate, dicen ellos, en lo que fue la emboscada terrible registrada recientemente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero se pudo informar que en el día de ayer se rindió un homenaje a 4 de estos caídos en esta situación vivida en la zona de Apure específicamente. En Perú continúa la diatriba acerca de lo que será la segunda vuelta electoral en ese país entre Pedro Castillo, de la extrema izquierda, y la derechista Keiko Fujimori. Pero la situación se ha complicado, tomando en cuenta, más allá de lo que digan las encuestas, es que los candidatos, a pesar de tener problemas con lo que significaría el poder realizar mítines, porque recuerden que hay un momento de pandemia muy duro y sobre todo en Perú, pues al parecer no ha habido precauciones para evitar los contagios en las manifestaciones, en actividades públicas que se realizan en Perú, tanto de un candidato como del otro. Así que piden en Perú que se tomen en cuenta estas actividades, que se hagan de la forma más, con la mayor distancia social, si es que realmente se pueden, porque de hecho es justamente el problema que hay actualmente en esta nación. Cerrando, amigas, amigos, algunas informaciones también que leemos. Se informa desde Venezuela que la ceremonia en la que será beatificado José Gregorio Hernández será austera y sobria debido justamente al tema de la pandemia. Según comentaba la representante o coordinadora de la Comisión Nacional para la Beatificación de José Gregorio, Albe Pérez. Me despido, amigas, amigos, por el día de hoy, por los momentos, esperando, por supuesto,
Bueno, antes de irme, aquí hay una nota que me viene desde Rusia. Alexei Navalny compareció ante una corte rusa por primera vez desde que levantó la huelga de hambre y comentó que, dijo textualmente, soy un esqueleto horrible. Ese fue el comentario que hizo. Me imagino que cuando se vio en cámara, porque se vio muy demacrado y agotado en lo que fue esta primera aparición desde que declaró el fin de su huelga de hambre, en la que denunció el sistema de justicia de Rusia en medio de la disolución de la red de oficinas regionales de la fundación que lidera el principal opositor de Vladimir Putin en Rusia. Me despido. Amigas, amigos, gracias por acompañarme, por acompañarnos, por estar con nosotros en Al Día con Sergio. Nuevamente estaremos junto a ustedes. Bueno, mañana, como ya les decía, va a estar Gaby Peroso, pero ya el lunes, si Dios quiere, estaré nuevamente junto a ustedes otra vez. Me despido, como siempre lo hago, con un mensaje a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Me despido con este mensaje que está en Juan 16:33 y dice: les he dicho estas cosas para que en mí hallen o encuentren paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Feliz día para todos y será hasta mañana. Chao. Se les quiere.